Hola, yo soy Silvina Cini, soy la profesora adjunta de la Cátedra de Cirugía 2. Les doy la bienvenida a este año que es tan inusual. Intentaremos por este medio hacer las clases como las hacíamos antes, y es un medio extraño, sobre todo para mí. Calculo que para ustedes será un poco más cercano, pero bueno, haremos lo mejor que se pueda. Este tema de elevadores es un tema central en nuestra currícula, porque es un instrumento nuevo que ustedes no venían manejando. Ustedes trabajaron hasta ahora con forceps, y el elevador les va a abrir una serie importante de nuevas posibilidades dentro de la cirugía. Así que vamos a trabajar este tema en dos teóricos, en dos videos, porque es muy largo. Y en la primera parte, que es esta que estamos iniciando ahora, vamos a conocer el instrumento y vamos a saber cómo funciona. Y en la segunda vamos a ver cómo emplearlos en la boca, en la cirugía. Eh, Vamos a empezar por definirlo. Los elevadores son instrumentos que ustedes pueden usar para luxar o para extraer piezas dentarias, tanto como instrumento único o como complemento de las pinzas. Directamente pueden reemplazarlas o pueden usarse complementándose. Cuando ustedes usaban forceps, necesitaban sí o sí tener piezas dentales que tuvieran una porción extraalveolar, mejor dicho, dos porciones, para poder colocar los bocados de la pinza. Y ustedes aprendieron el año pasado cómo usar ese elemento, cómo producir la dilatación del alvéolo para que la luxación se produjera. Aprendieron a usar la palanca que utiliza una pinza. Y ahora vamos a aprender las diferencias que este instrumento plantea, que son bastantes con respecto a las pinzas, y que les van a posibilitar poder resolver situaciones que las pinzas no pueden resolver. Esta placa se las pongo nada más que para que pensemos un poco que estos instrumentos existen desde hace muchísimos años y no han tenido gran variante en realidad. Piensen que estamos hablando de instrumentos que ya en el 1500, Ambrosio Paré fue uno de los padres de la medicina. Fíjense, estamos hablando de la Edad Media, y de ahí en adelante, hasta incluso modelos que todavía usamos, que son estos, y que ya tienen un siglo de historia. ¿Y qué quiere decir? Que se cambiaron los materiales, aparecieron de metales, pero en su momento eran de hueso, eran de madera. No cambió demasiado tampoco el mecanismo de acción de estos instrumentos. O sea, el hombre intentó extraer raíces dentarias desde muy temprano en la historia. Sí hubo tal vez algún cambio más significativo en estos últimos 20 años, que ya lo vamos a ver a medida que avancemos en este tema, y que tiene que ver con la manera con que se rehabilita hoy los dientes perdidos, y que eso tiene que repercute en cómo también hacemos las extracciones. Estas hojas, las hojas Cryer, que son las hojas triangulares, y las lanceoladas todavía se usan. Este tipo de instrumento en barra cruzada van a ver que todavía los usamos. Por lo tanto, no es que necesitamos aprender estas fechas, sino comprender que son instrumentos que tienen una larga historia y que no se han modificado tanto como si otras cosas en la odontología se han modificado. Hoy día podríamos dividir a los elevadores de esta manera: en clásicos, que son los que vamos a ver primero, y los atraumáticos, porque a medida que la implantología se fue instalando como algo cotidiano en lo que es eh,
reprogramación dentaria, en poner en funcionamiento de nuevo una boca que ha perdido piezas dentarias, se hace necesario preservar hueso, y por eso las técnicas quirúrgicas han cambiado en el último tiempo, porque es importante conservar todo el hueso posible para poder rehabilitar mediante implantes. Entonces aparecieron una serie de instrumentos con ligeras diferencias respecto a los elevadores clásicos, y ya los vamos a ver. Ustedes pueden encontrar, si buscan en libros o en otras publicaciones, distintas maneras de llamar a los elevadores según de dónde sea el origen. Los americanos suelen llamarlo exolever, la literatura latina puede llamarlos botadores, y tiene que ver con lo que hacen, ¿no? Su función, que es impulsar hacia afuera. Trabajan a través de la palanca, ese es uno de los mecanismos, no el único, y su intención es elevar o levantar la pieza dentaria, la raíz, muchas veces, para poder hacer la abulsión. ¿Y cuándo vamos a usar estos elevadores? Los elevadores tienen dos grandes grupos de indicaciones: para dientes que están normalmente implantados y para dientes anormalmente implantados. Ustedes se van a encontrar con dientes que están ubicados normalmente, pero que tienen una gran destrucción coronaria que impide que se ubiquen los bocados de las pinzas. Recuerden que dijimos, necesitamos dos superficies aptas para colocar los bocados, y muchísimas veces esas no las tenemos, o es tan débil por la estructura supraósea del diente, por la destrucción, que no soportaría la colocación de un forceps. Si es una pieza multiradicular, siempre requiere una previa odontosección. Hay situaciones de huesos que son más escleróticos, es decir, son huesos que no dilatan, ya sea por esclerosis fisiológica, como es el adulto mayor, o una esclerosis patológica, hace que el hueso no dilate, entonces no se pueda extraer por los mecanismos normales de dilatación que produce un forceps, y necesitemos utilizar las vías que pueden usar los elevadores. En todas las anomalías radiculares, cualquiera de ellas sean dilaceraciones, cementosis, convergencia o divergencia, que impiden tener una normal vía de salida o ponen obstáculos a la hora de dilatar ese alvéolo y lograr una abulsión con pinza, entonces se impone el uso de elevadores. Cuando las raíces están fracturadas en cualquier tercio, cervical, medio o apical, y no podemos tomarlas con un forceps, obviamente usaremos elevadores. En los dientes anualmente implantados, todos los dientes retenidos, la gran mayoría, por no decir todos, necesitan el uso de elevadores, casi como único instrumento a utilizar. En los ectópicos y heterotópicos también, la mayor parte de los casos se resuelven con el uso de elevadores. ¿Y hay alguna contraindicación? En realidad no es una contraindicación al uso del elevador, sino al modo de usarlo. Porque las personas que tienen alteraciones del hueso, cualquier enfermedad en el hueso que vuelva a ese hueso, lo torne más débil, que no pueda resistir fuerzas, como puede ser una osteoporosis, un Payet, un quiste muy grande, hace que ese hueso no apto para recibir fuerzas no pueda usarse en la forma clásica un elevador. Entonces vamos a tener que adaptar la técnica, vamos a tener que disminuir la resistencia para usar el elevador, ya vamos a ver de qué modo, pero no es que no se pueda usar, sino que en realidad hay que adaptar la técnica. ¿Qué ventajas tienen estos instrumentos? Son menos traumáticos. ¿Por qué? ¿A qué se refiere? Producen menor dilatación del alvéolo. Como trabajan con otros mecanismos de acción, no solamente la palanca, como la pinza, ustedes van a ver que el alvéolo necesita menos dilatación de las tablas, o sea, menos alteración después del proceso alveolar. ¿Son más expeditivos? Sí, muchas veces
son más eficaces y más rápidos. O sea, el tiempo quirúrgico es más corto, de eso se trata ser expeditivo. Eficaz, hace las cosas bien y rápido. Sin duda impresionan menos al paciente, porque es un instrumento que prácticamente queda cubierto por la mano del operador y es mucho menos ostentoso que una pinza a la hora de llevarlo a la boca. Pero su principal ventaja, sin duda, es que puede ser aplicado en lugares donde la pinza no puede actuar. Dijimos que habría un panorama enorme de posibilidades de donde las pinzas quedaban exceptuadas, porque necesitan dos superficies de dientes emergiendo por fuera del hueso. En cambio, los elevadores necesitan solo una y no necesariamente tiene que estar emergiendo por fuera del hueso. Esa que es una ventaja, en algún modo también es una desventaja, porque al tener una sola superficie de contacto, no puede realizar la prensión segura que hace un forceps que tiene dos superficies. Tiene que manejarse solo con una superficie y eso hace que el modo de manejo no sea tan seguro como con una pinza. Vamos a ver cómo son estos instrumentos. Ustedes a la hora de mirar un elevador tienen que considerar tres partes: el mango, el tallo y la hoja. El mango generalmente es o circular o tiene un facetado o un moleteado, que ya lo vamos a ver ahora en las fotos, que estos diseños son para que el mango produzca una prensión firme, que no se escape de la mano del operador. Ustedes van a ver el tallo, que puede ser recto o acodado, y las hojas clásicas, estas son 4 hojas clásicas. Las demás que vamos a ver son, si se quiere, adaptaciones de estas formas clásicas. Entonces tenemos la hoja acanalada, la hoja o media caña, es lo mismo, plano convexa, triangular y lanceolada. Las vamos a ir viendo en las fotos. Fíjense, el mango. El mango, acá hay un mango circular, estos mangos hoy día no vienen tanto, todos vienen con moleteado o con facetado, o incluso los nuevos, si son circulares, vienen con algún tipo de material como una silicona, algo que produzca un agarre más firme que este tipo de mango liso, que ya hoy día no viene. El tallo, tengan en cuenta que el tallo es la parte que va desde donde termina el mango hasta donde comienza la hoja. Entonces ustedes van a tener dos tipos de tallo. Este que es recto o un tallo que produzca un codo, por eso se llama acodado. Y por último, las 4 formas clásicas de la hoja van a tener la hoja acanalada o en media caña, la hoja plano convexa. La hoja plano convexa tiene una particularidad. Lo que la define como plano convexa es que tenga una superficie plana. Ustedes van a ver que hay distintos diseños de hoja plano convexa con distintas formas, pero para no confundirse siempre piensen que lo define, busquen la parte plana de la hoja. Si tiene una parte plana, es una hoja plano convexa más allá de la forma. La hoja triangular, claramente es un triángulo. La hoja lanceolada tiene esta forma como de lanceta. Fíjense que tanto esta hoja, todas las caras que estamos viendo son las activas. Esta es la cara activa, esta y esta. Las caras activas son cóncavas y las pasivas convexas. Entonces, si ustedes dicen, como a veces suelen decir, es una hoja cóncava convexa, no define nada, no me dice qué tipo de hoja es, porque todas estas hojas son cóncavas convexas, excepto esta, que tiene una cara plana y otra convexa. Así que refiéranse a las hojas como acanalada o media caña, triangular o lanceolada, porque todas estas tienen una cara cóncava y otra convexa. Entonces, para no hacer confusiones, llámenlas de ese modo. La punta de la hoja puede ser más aguda o puede ser roma. Como ustedes ven acá, estas terminan en forma roma y estas son todas agudas. Cualquiera sea la forma de la hoja, la punta puede ser roma o aguda. Acá empiezo a mostrarles algunos otros diseños actuales que tienen que ver con
instrumental importado. Estos son elevadores americanos de marca Salvin, y que tienen que ver con esto que les decía de las cirugías atraumáticas. En el concepto de cirugía traumática vamos a avanzar más adelante, incluso en los teóricos que siguen de alveolectomía van a ver más ese concepto. Ahora quiero que entiendan que la principal diferencia de estos elevadores es el tamaño de la hoja. Ustedes ven que estos elevadores de acá arriba tienen una hoja canalada o en media caña y que tienen como unas sierras, son cerradas. Estas son con esa forma, podrían ser lisas, pero son muy pequeños, son instrumental delicado, porque está pensado para abordar el diente a través del alvéolo, y de eso se trata la cirugía atraumática, ¿no? Estas hojas se llaman hojas POT, son muy populares en Europa, y no dejan de ser una hoja similar a las lanceoladas, son como unas cucharitas, y ustedes ven, esto es a título informativo, ¿no? Para que sepan que este tipo de instrumental existe. Acá tienen otra que, como ven por el tamaño, es para trabajar en restos radiculares muy pequeños. Vamos a cómo se clasifican estos instrumentos. Para que ustedes puedan pedir a un instrumentista un elevador, normalmente los pedimos por su clasificación, ¿no? Entonces les podemos decir, dame un elevador recto de hoja canalada, por ejemplo, que es este instrumento que tenemos acá arriba. Las clasificaciones las vamos a tener en cuenta de este modo. Según cómo se clasifica el mango con el tallo, que es lo que estamos viendo en esta placa, mango, tallo, recto, todo en una misma línea. Ahora vamos a centrar nuestra atención en esta relación, en mango-tallo. Olvidémonos de la hoja por un momento. Mango-tallo, recto, una misma línea. En este caso tenemos mango-tallo barra cruzada, que significa forman un ángulo. Se cruza el eje del mango con el eje del tallo. Hay dos tipos de barra cruzada. El original, el que primero se creó, fue el de Winter, ¿se acuerdan que les había mostrado allá por el 1900 y pico? Donde forma dos ángulos que son de 90 grados, dos ángulos iguales. Barry es un cirujano que después modificó este diseño de Winter y lo que hizo fue mover el eje del tallo para crear un ángulo obtuso y un ángulo agudo, con la intención de ampliar este ángulo para colocar ahí más dedos de la mano, ya vamos a ver cómo se toman, y entonces quedó la barra cruzada de Winter Barry. Vamos a ver ahora cuál es la relación entre el tallo y la hoja. Ahora vamos a mirar esta relación. Y ustedes también pueden tener acá una relación recta, como en este caso, que sigue una misma línea, y también se considera recto cuando la hoja y el tallo están sobre líneas paralelas. Si ustedes acá dibujan una línea de un eje, van a ver que estos dos ejes son paralelos entre sí, entonces se considera una relación recta, tanto sea en este sentido como en este sentido. Si ustedes ahí dibujan los ejes de la hoja y del tallo, van a ver que son líneas paralelas. Entonces eso se considera una relación recta. Esto tiene importancia a la hora de elegir el instrumento cuando nosotros veamos las vías de abordaje y de qué manera usarlo. Por eso es importante que lo entiendan. Esta relación tallo-hoja, 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 puede ser angulada. Simplemente, sin hacerse ningún conflicto, ¿cuándo es angulada? Cuando el eje de la hoja y el eje del tallo se cruzan en un ángulo. Claramente, este es el eje del tallo, este es el eje de la hoja, forman un ángulo, más abierto, menos abierto, no importa, se considera angulado. Si ustedes acá dibujan el eje de este tallo, no se confundan con el eje del tallo que se considera acá, y la hoja, forman un ángulo. Listo, son angulados. Vamos a ver cómo se toman estos instrumentos porque tienen cada uno su particularidad.
La toma de todos es una toma dígito palmar, es decir, con toda mi mano. En este caso, el ejemplo es un elevador recto en todo sentido, es recto en su relación mango-tallo y en su relación tallo-hoja, es un elevador recto acanalado. Sin duda va a ser el instrumento que más van a utilizar porque tiene una amplísima aplicación en la boca. Vean ustedes que tienen acá una cara, están viendo la cara activa, que es la cara cóncava, y la que donde está apoyando el dedo es en la cara pasiva, que es la convexa. Es importante tomar con el dedo pulgar que da a un lado, todos los demás dedos del otro, para hacer una toma bien firme, bien adelante en el mango, y este dedo índice que está estirado cerca de la hoja, tiene una función, y una función muy importante, por eso debe ser tomado de este modo, porque este dedo colocado así permite dirigir la hoja, controlar que quede en el lugar donde lo elegimos como punto de aplicación. Así que debe ser todos los elevadores deben ser tomados de este modo, con el dedo índice bien estirado sobre y bien cerca, lo más posible, cerca de la hoja. Fíjense, si uno rota, ahora ves la cara pasiva del instrumento. En el caso de que el instrumento sea angulado en su relación tallo-hoja, ustedes van a ver que la toma en el mango es igual, el dedo índice se estira lo más posible cerca de la hoja y va a quedar apoyado en este codo que hace el elevador. ¿Qué pasa cuando son elevadores en barra cruzada? Acá hay que tener alguna consideración. Cuando es un barra cruzada de Winter, recuerden, tiene dos ángulos iguales, dos ángulos de 90 grados, los dos ángulos iguales, el instrumento podría ser rotado sobre sí mismo y podría tomarse de un lado o del otro. Pero en este caso, cuando hay una relación angulada entre esta hoja triangular y este tallo, el único modo de tomarlo es con el ángulo hacia abajo. Entonces, estos elevadores existen en pares, para acción mesial, para acción distal, y deben ser tomados solo de esa manera, no puede darse vuelta. En cambio, si ustedes ven esa misma situación de un barra cruzada Winter, pero que la relación entre el tallo y el mango acá es recta, no hay ningún ángulo que respetar, entonces este instrumento puede ser girado sobre sí mismo y puede usarse para de los dos lados de la boca, porque no tengo el condicionamiento del ángulo. Así que se gira sobre sí mismo y se usa para los dos lados. ¿Qué pasa cuando tengo un barra cruzada de Winter Barry, el modificado? Los ángulos ya no son iguales. Son ángulos, uno es ligeramente obtuso con respecto al otro que es agudo. Entonces estoy doblemente obligada a usarlo de un solo lado, tanto por el ángulo, que debe mirar hacia abajo, como por los dedos, que deben ser puestos los tres dedos sobre el ángulo obtuso. Fíjense que el dedo pulgar debe estar ubicado sobre el tallo y haciendo contrafuerza, digamos, con los otros dedos, y el índice siempre lo más cerca posible de la hoja, que es realmente un detalle que deben tener en cuenta. ¿Qué pasa con la otra mano? ¿La otra mano no hace nada? No, la otra mano tiene funciones que son muy importantes. Ustedes deben colocar la otra mano del mismo modo que la colocaban sosteniendo el proceso alveolar cuando usaban forceps. ¿Por qué? Primero, porque necesitan fijar el maxilar mientras se les está aplicando una fuerza. No puedo hacer fuerza sobre algo que se mueve. Entonces el proceso alveolar debe estar fijo y yo lo tengo que tener controlado con mi mano, con la mano izquierda o derecha, la que no sea la mano más hábil. Otra función muy importante es proteger a los tejidos blandos. ¿De qué? Este accidente del escape de un elevador es un accidente que ocurre con cierta frecuencia,
Y hay que tener muy en cuenta cómo evitar este accidente porque puede ser grave, puede ser realmente generar un problema. Por lo tanto, al poner yo mis manos sosteniendo el proceso alveolar, estoy interponiendo la mano en el camino del elevador si este se me escapara y evitaría así una lesión de los tejidos alrededor del diente. Ahora vamos a ver un caso. Y otra cosa muy importante es que nos permite a través del tacto percibir si se está produciendo algún movimiento de la raíz, si se produce en la dilatación de las tablas, y entonces nos está dando, no solamente estamos viendo lo que hacemos, sino estamos sintiendo con nuestro tacto quirúrgico lo que sucede en ese proceso alveolar que estamos trabajando. Por lo tanto, nunca la otra mano tiene que estar haciendo nada, sino realmente muy bien colocada alrededor del proceso alveolar donde se trabaja. Fíjense, les puse esta foto, que es un poco espectacular, por suerte esto no ocurre a menudo, pero podría pasar. Este es un accidente en donde el elevador se escapó de la zona donde se estaba trabajando en el sector anterosuperior y la fuerza indebida con que se estaba trabajando lo proyectó hacia el labio de tal modo que perforó el labio, tuvo que suturar el labio. Entonces, ¿por qué sucede esto? ¿Cómo prevengo un accidente? Que puede ser en el labio, puede ser en el paladar, que es muy grave también si hacemos una lesión importante en el paladar y tocamos la arteria palatina, o si te vas al piso de boca, donde hay un montón de elementos nobles, y si ahí producís una lesión con un escape en el elevador, puede ser algo importante. En la zona del plexo, acá en la zona del plexo pterigoideo, atrás de la tuberosidad. Entonces, para que esto no suceda, hay dos cosas o tres que tenemos que tener en cuenta. Primero, proteger con la otra mano. Segundo, cuidado con la fuerza que hago. La fuerza nunca debe ser desmedida. Si estoy necesitando demasiada fuerza, hay que revisar el plan quirúrgico porque algo está mal. El elevador trabaja más con maña que con fuerza. Hay que ver bien dónde hay que colocarlo, cuál es el punto de aplicación que me es útil, cuál es el punto de apoyo que me es útil, y nunca la fuerza tiene que ser desmedida. La fuerza controlada, buen punto de aplicación y de apoyo, y una dirección correcta de la fuerza. Ya vamos a ir viendo todos estos tópicos, pero quiero que tengan en cuenta que hay que usarlos con cuidado. Vamos a unir un poquito todo esto que estuvimos viendo para que ustedes entiendan cómo es esto de la clasificación. Entonces dijimos que esto es un elevador recto en todas sus relaciones con una hoja canalada. Como ven, esta hoja es una hoja que termina Roma. La hoja canalada ustedes van a ver que puede ser más cortita, más ancha, más larga y delgada. Ustedes sería interesante que tengan varios tamaños de hoja canalada, más corta, más larga, más delgada, porque es una hoja que se usa muchísimo. Ustedes lo pueden tener también a un elevador de hoja canalada, pero que tenga una relación angulada entre el tallo y la hoja. Esta relación es recta, esta relación es angulada. Fíjense que esta hoja termina con punta aguda. Generalmente los angulados así vienen con hojas más largas. Puede ser de punta aguda o de punta roma. Acá tienen uno que tiene una punta un poco más roma. Repito nuevamente las relaciones para que no se pierdan. Esta relación es recta entre el tallo y el mango. Entre el tallo y la hoja hay una relación angulada. Este tallo solito, por sí mismo, si lo considero solito, forma un codo. Por eso es un tallo acodado. Acá van a ver otro elevador que es recto en todo sentido, en todas sus relaciones, pero tiene una hoja plano-convexa. ¿Cómo sé que es plano-convexa? Acá es plana, tiene una cara plana, la activa, y la cara pasiva es convexa. Fíjense que este tiene una forma que es triangular, o podría considerarlo
ligeramente triangular. En cambio van a haber otros planos convexos que tienen forma más lanceolada. Miren, la hoja plano convexa que recién vimos en un elevador recto en todas sus relaciones, ahora la vemos en un elevador en barra cruzada. Van a ver que este es de tipo Winter porque tiene dos ángulos que son iguales, es decir, este tallo corta a este mango perpendicularmente y forma dos ángulos de 90. En cambio, en este caso, se mueve el eje y vamos a tener un ángulo obtuso y un ángulo agudo. Esta es una barra cruzada de Winter Barry, o sea, modificada, y esta es la original de Winter. Fíjense cómo la combinación con las hojas también puede ser distinta. En este caso las dos hojas son plana convexa. Pero ¿cuál es la diferencia? Este plano convexo tiene una relación recta. ¿Por qué? Estamos hablando de dos líneas paralelas. La línea del tallo y la línea de la hoja son paralelas entre sí, por lo tanto esta relación es recta. En este caso también son paralelas, pero en otro plano. Si dibujan un eje es ahí, y ahí tiene una ligera divergencia, pero se considera de todas maneras recto, porque trabaja casi sobre paralelas. De todas maneras, este elevador me obligaría a tener un par por la disposición que tiene el tallo con el mango. Fíjense qué pasa con los triangulares. Los triangulares son elevadores que generalmente en nuestro medio vienen así en barra cruzada, aunque se pueden conseguir importados con esta relación recta entre el tallo y el mango. En este caso es recto, tallo-mango. En este caso es barra cruzada de Winter Barry, porque ustedes ven que tiene un ángulo obtuso y un ángulo agudo. Los triangulares, igual que los lanceolados, siempre tienen una relación angulada entre el tallo y la hoja. Siempre, no vienen de otro modo. Acá tienen los lanceolados, que tienen un diseño bastante similar. Fíjense que la hoja es bien como forma de lanceta, tiene una cara activa que es cóncava y una cara pasiva que es convexa, y generalmente terminan en una punta ligeramente aguda. Estos elevadores siempre vienen en barra cruzada. Les voy a mostrar unas fotos de elevadores de diseño más actual, más moderno, que son elevadores importados. Estos son escandinavos, esta marca, y que forman parte del arsenal de las instrumental para cirugías atraumáticas. Fíjense, estos elevadores son, vamos a ver, otra, acá. Las hojas son hojas acanaladas. Estos son los anchos, son hojas muy delgaditas que van aumentando en ancho, pero en sí son todas muy delgadas en altura, por lo tanto es instrumental para trabajar a través del alvéolo. Esto ven como ustedes, como lo llama el fabricante, son hojas lift out, quiere decir muy delgadas y para extraer. Pueden que sean rectos, pueden que tengan una ligera relación curva acá entre la hoja y el tallo, y todas son básicamente de forma acanalada. Estos son todavía diseñados para áreas más estrechas, así que son todavía más delgaditos en sus hojas, pero también tienen una línea para cuando se requiere hacer más fuerza, o sea, para trabajar a través de la palanca, y estas hojas ustedes van a ver que son un poco más robustas, más parecidas a las clásicas que usamos. Todas son de diseño acanalado, pero son hojas ya de un grosor más importante y también el ancho puede ser más importante. Fíjense que el mango de este tipo de instrumento está recubierto de un tipo de silicona que hace que no se deslicen en la mano del operador. Este es otro de la misma línea, es solamente para mostrarles que algunos pueden ser rectos y otros pueden tener una ligera curva entre el tallo y el mango. Otra marca, esta es una marca americana, Salvin, que ya les mostré antes, es
una de las que tiene las hojas triangulares así, combinado con un mango recto, y esta hoja, la hoja POTS, que ya se las mostré antes como individualmente como hoja, viene un modelo que es así, haciendo una T, similar a lo que sería un barra cruzada, y son todas instrumental para cirugía atraumática. Lo mismo, fíjense el tamaño de estas hojas, son hojas muy delgaditas, 2 milímetros tienen de ancho, que son para abordar restos radiculares muy pequeños también, ¿no? Y la mayoría de las hojas tienen un diseño acanalado, adaptado o similar al acanalado. Hojas POTS, hojas en cucharita, hasta llegando a la disminución, digamos, del tamaño del instrumento, tenemos hasta estos kits que son llamados microelevadores, que son para trabajar a mano, digamos, con la fuerza de la impulsión manual de los dedos, por supuesto sin hacer fuerzas, para un trabajo muy delicado, solamente quería que supieran que existen. Otro instrumento que apareció últimamente, hace unos años, para cirugías atraumáticas, me voy a referir muy brevemente a esto, son los periótomos, que no son elevadores, en realidad son instrumentos pensados para producir un corte de las fibras periodontales y introducirse entre el alvéolo y el diente, cortando las fibras periodontales y teniendo, porque tienen un cierto filo en el borde de las hojas, y tienen esa función, la función de separar y dilatar levemente el alvéolo. Lo que no se puede hacer con este instrumento es fuerza, no se puede hacer ni palanca ni cuña con fuerza, porque se rompe, no es un instrumento para hacer fuerza, sino que su función es cortar las fibras periodontales con el mínimo trauma posible, produciendo la mínima dilatación del alvéolo. Después de utilizar este instrumento, generalmente hay que utilizar un elevador atraumático, pero de los que les mostré antes. Bueno, vamos a ver, para comprender cómo funcionan estos instrumentos, un poco de los principios físicos. Voy a tratar de hacerlo lo más rápido y explicativo posible, y desde ya les digo que entender esto solamente tiene el sentido de poder elegir elevador porque tiene un comportamiento clínico que tiene que ver con los principios físicos, no es porque sí. Comprender los principios físicos me permite elegir el elevador adecuado en cada caso clínico, sabiendo cómo se va a comportar, sabiendo cómo funciona. Hay 2 o 3 conceptos que yo acá se los destaco, que tengo que comprender para poder entender cómo funcionan los elevadores. Trabajan como cuña, rueda y eje y palanca. Estos 3 principios físicos generalmente se trabajan combinados, aunque puede ser que ustedes usen más la cuña o la rueda y eje, o más la rueda y eje y la palanca, depende del diseño del elevador y la vía de abordaje. Ya lo vamos a ir viendo. Ahora solamente comprendan lo esencial de estos 3 principios. Ustedes van a tener una fuerza, es la fuerza que ustedes hacen para que se mueva el diente. Van a tener una resistencia, que es el agente a vencer. ¿Cuál es la resistencia? ¿Qué me ofrece resistencia? La pieza dentaria y todo el tejido circundante, o sea, la canastilla ósea y el periodonto, o sea, todo el tejido de sostén del diente. 2 conceptos fundamentales son punto de aplicación, donde voy a poner el elevador para que la fuerza actúe, que es el diente. Siempre en el punto de aplicación yo pongo la cara activa del diente, del elevador, y es el punto donde va a actuar la fuerza. Otro punto que necesito es donde apoyarme. Ahí va a ir la parte pasiva de la hoja. Siempre en nuestra área el punto de apoyo va a ser hueso sano o tejido dentario de otra raíz o de una pieza vecina que también se va a extraer. Estos 2 conceptos son fundamentales. ¿Dónde me aplico? ¿Dónde aplico la cara activa del elevador, que es sobre el diente que quiero extraer?
¿Dónde me apoyo? Ahí va a ir la parte pasiva del elevador, donde lo voy a apoyar, hueso sano o tejido dentario que también va a ser extraído. Esa fuerza que yo voy a hacer va a tener una dirección, va a tener un sentido y sobre todo va a tener una intensidad. Cuidado con la intensidad, recuerden lo que les dije antes cuando hablamos de el accidente del escape, la intensidad debe ser moderada y controlada. Todo esto, al poder poner en marcha todo esto, yo voy a obtener la fuerza útil. ¿Qué es la fuerza útil? Es la fuerza que yo obtengo en el punto de aplicación cuando hago otra fuerza en el punto de apoyo. No es siempre igual, depende del elevador y depende del principio que yo utilicé, ustedes van a ver que esta fuerza va a ser mayor o menor. Entonces necesito comprender ese concepto. Es la fuerza que obtengo en el punto de aplicación cuando ejerzo otra fuerza en el punto de apoyo. Vamos a ir viéndolos. Hay un concepto interesante para comprender que es el de ventaja mecánica. Este concepto significa que la fuerza útil que yo obtuve es mayor que la fuerza aplicada. Por supuesto, siempre quiero esto. Quiero hacer la menor fuerza posible para obtener la mayor fuerza útil. Por eso me interesa saber si el elevador me da ventaja mecánica o no. ¿Cómo sé que un elevador me está dando ventaja mecánica? Para poder comprender eso, tengo que pensar en los brazos, en dos brazos, que son dos segmentos de recta. Los brazos tengo que pensarlo como dos pedacitos de rectas, dos segmentos. El brazo de potencia y el brazo de resistencia. ¿Va a haber ventaja mecánica? Siempre que el brazo de potencia sea mayor que el brazo de resistencia. Por lo tanto, es sencillo entender que debo buscar estos dos brazos y compararlos para poder saber cuál es mayor y si tengo o no ventaja mecánica. Vamos a empezar a analizar cada principio entre sí. Y con esto vamos, después de terminar esta parte, vamos a hacer el corte hasta la próxima clase. El principio de cuña. El principio de cuña se basa en la acción que hace un cuerpo que se aplica contra otro cuerpo para desalojar al primero. O sea, el elevador trata de entrar en el espacio entre la raíz y el alvéolo para desalojar a la raíz. Se basa en el plano inclinado. Por eso, para analizar la cuña, tengo que pensar en el dibujo del plano inclinado. Vamos a verlo. Acá tienen ustedes un plano inclinado. Dijimos que es como si pensáramos, les puse esta hoja acá para que interpreten, es como si pensáramos a la hoja mirada así, de perfil, y este sería el plano inclinado imaginario, que es el mismo plano que estoy teniendo acá. Vamos a buscar los brazos para poder compararlos y saber cuándo me va a dar ventaja mecánica por el principio de cuña. Dijimos que teníamos que buscar el brazo de potencia y el de resistencia. Para el plano inclinado, el brazo de potencia es esto, la hipotenusa. Entonces, el brazo de potencia es el largo del plano inclinado y el brazo de resistencia es la altura del plano inclinado. Altura o grosor, ustedes pueden decir, miren, este es el brazo de potencia, que en la hoja se traduce en el largo de la hoja, y este es el brazo de resistencia, o sea, la altura o el grosor de la hoja. Véanlo. El largo de la hoja es el brazo de potencia. El grosor o altura de la hoja es el brazo de resistencia. ¿Cuándo voy a tener una ventaja mecánica? Cuando la hoja sea larga, voy a tener un brazo de potencia más grande que el de resistencia. Y delgada, cuanto más delgada sea, más chiquito, más pequeño va a ser el brazo de resistencia. Por lo tanto, voy a tener una ventaja mecánica para la cuña cuando tenga una hoja larga y delgada. Vuelvo un segundo atrás para que puedan volver a ver esto. Cuanto más larga sea la hoja, que es el brazo de potencia, y más delgada, o sea que este brazo, el de resistencia, sea menor,
voy a tener mayor ventaja mecánica. Bien, una hoja larga y delgada me va a dar ventaja mecánica para el principio de cuña. Acá tienen un dibujito donde ustedes pueden ver en este esquema cómo la hoja del elevador se va a introducir entre el alveo, la canastilla ósea y la pieza dentaria, produciendo solamente una impulsión, de eso se trata la cuña, y desalojando, al introducir esto, la idea es que se desaloje. ¿Este principio funciona solo? No, generalmente funciona combinado con rueda y eje, y a veces también con palanca. Puede funcionar casi solo o primordialmente solo en raíces como la raíz del incisivo central superior, que es muy cónica y muy expulsiva. Y entonces sí puede, sin duda, prima el principio de la cuña para la extracción de esa pieza. Vamos a entender ahora rueda y eje. Rueda y eje es, ustedes tienen que pensar en la figura de un aljibe. Hay dos ruedas que giran sobre un eje y que van a levantar un peso. Vamos a mirarlo en los dibujos para que ustedes entiendan. Directamente en los elevadores. Busquemos las dos ruedas. La rueda mayor, la circunferencia mayor es la que produce el mango al girar sobre el tallo. Siempre el tallo es el eje. Y la rueda o circunferencia menor es la que produce la hoja también al girar sobre el tallo. Claramente se ve que en un elevador en barra cruzada el brazo de potencia es mucho más importante, es más grande, mayor que el brazo de resistencia. Por lo tanto, voy a tener mucha ventaja mecánica para el principio de rueda y eje. Esto quiere decir que estos elevadores son muy potentes, son elevadores que producen una fuerza útil mucho mayor que la fuerza que aplico. Por lo tanto, cuidado. Analizar esto me sirve para saber que son elevadores que desarrollan mucha potencia, quizás más que la que yo creo que desarrollan, porque la fuerza útil obtenida es mucho mayor que la aplicada, y por eso tienen sus limitaciones de uso que ya lo vamos a ver. Puedo analizar el principio de rueda y eje también en un elevador que tenga relaciones rectas, porque el brazo de potencia y el de resistencia también los puedo buscar. Pero ¿cómo los busco? Tengo que imaginar el eje del tallo, o el eje mayor del elevador. Entonces, el brazo de potencia siempre está en la circunferencia que produce el tallo al girar, el mango, perdón, al girar sobre el tallo. En este caso va a ser acá esta distancia entre, porque el radio de giro es este, está como girando sobre sí mismo. El brazo de potencia es el radio de giro del mango sobre el tallo. El brazo de resistencia es el radio de giro de la hoja sobre el tallo también, es la circunferencia menor. Como ustedes pueden ver, acá son brazos mucho más equiparados, más parecidos, entonces no tiene tanta ventaja mecánica por este principio como los de barra cruzada. Para que ustedes puedan cerrar este tema, vamos a repasar y pensar. El brazo de potencia es el radio de la circunferencia mayor, que es la que describe el mango al girar sobre el tallo. Eso es el brazo de potencia. El brazo de resistencia es el radio, siempre es el radio. ¿Se acuerdan que un círculo tiene un diámetro y un radio, que es la mitad del diámetro? Tienen que recordar ese concepto para poder entenderlo. El brazo de resistencia es el radio de la circunferencia menor, sería en este caso, que describe la hoja al girar sobre el tallo. Bueno, vamos a pasar al último, que es palanca. La palanca es una barra rígida que se mueve, se apoya, tiene un apoyo, que es un punto fijo para mover un cuerpo. Ustedes tienen distintos tipos de palancas, ahora vamos a ver. La palanca tiene tres elementos básicos: el apoyo, la potencia y la resistencia. Si yo tengo una palanca
de este modo, ustedes van a ver que los brazos están formados de esta manera. Del apoyo hacia la potencia va el brazo de potencia. Del apoyo hacia la resistencia se dibuja el brazo de resistencia. Recuerden que les dije que los brazos siempre son segmentos de rectas. ¿De dónde a dónde los busco? Siempre tienen un principio y un final. Para yo poder compararlos, tengo que saber dónde están los brazos de potencia, cómo se forman, para poder saber cuál es mayor que el otro y entender si me da ventaja mecánica o no. En esta palanca, en donde el apoyo está en el medio y los brazos son iguales, sería una palanca en equilibrio. Acá no se produciría movimiento porque los dos brazos son iguales. Los elevadores siempre trabajan con palancas de primer género. En una palanca de primer género, ustedes tienen el apoyo ubicado muy cerca de la resistencia, de manera que se forma un brazo de resistencia muy pequeño y un brazo de potencia muy amplio. Y esto hace que yo tenga mucha ventaja mecánica, porque claramente el brazo de potencia es mucho mayor al brazo de resistencia. Entonces, cuando ubico el apoyo entre la resistencia y la potencia, pero bien cerca de la resistencia, la resistencia para nosotros es el diente, y la potencia es la fuerza que hacemos, el operador hace con su mano y se traslada a través de todo el elevador. Vamos a tener ventaja mecánica cuando el apoyo se ubica lo más cerca posible de la resistencia, así obtengo un brazo de potencia muy largo. Los ejemplos de este tipo de palanca en la vida cotidiana, ustedes tienen un punto de apoyo en el medio, solamente es para que lo recuerden, la potencia está de un lado, la resistencia del otro. Un punto de apoyo en el medio, la potencia de un lado, la resistencia del otro. La palanca de segundo género tiene mucho menos aplicación con los elevadores, pero se usa algunas veces, ahora les voy a mostrar en qué caso, y acá los elementos se cambiaron de lugar. Lo que está en un extremo ahora es el apoyo, la resistencia queda en el medio y la potencia en otro extremo. Si formamos los brazos, ustedes van a ver que de apoyo a resistencia tenemos el brazo de resistencia, de apoyo a potencia, el brazo de potencia. En estas palancas, el brazo de potencia siempre va a ser mayor que el brazo de resistencia y siempre van a dar ventaja mecánica, pero por el tipo de palanca no es una palanca que se utilice demasiado. En los ejemplos de la vida, el apoyo está en una punta, como con este instrumento, como en el destapador, apoyo en la punta, la resistencia en el medio y la fuerza en la otra punta. Último y tercer tipo de palanca, solo para que lo conozcan, este no tiene aplicación. Lo que se coloca en el medio es la potencia, entonces si armamos los brazos, ustedes van a ver de apoyo a resistencia, brazo de resistencia es el más largo, de apoyo a potencia, brazo de potencia, y siempre va a ser más corto. Como siempre va a ser más corto, es una palanca que siempre pierde fuerza, por lo tanto no tiene utilidad para nosotros. Sería un ejemplo, en donde tenés el apoyo, pero el apoyo en un extremo y lo que está en el medio es la potencia o la fuerza, que es lo mismo. Son siempre palancas que no tienen ventaja mecánica, por eso no las usamos. Por último, para que ustedes vean cómo se aplica en un diente la palanca, recuerdan que dijimos que la palanca que más se utilizaba es esta, la palanca de primer género, en donde el apoyo está en el medio entre la resistencia y la potencia, y que debe ser ubicado lo más posible cercano a la resistencia, para que este brazo de resistencia sea corto y este brazo de potencia sea largo, y nos dé ventaja mecánica, o sea, una fuerza útil mayor. Así sería el movimiento que hace una palanca de primer género. Cuando aplicamos una palanca de segundo género, lo que se coloca en un extremo es el apoyo y lo que queda en el medio es la resistencia, y en este caso es solamente cuando el diente se empuja en este sentido, y no tiene demasiada aplicación, pero algunas veces se puede hacer
utilizar esto en retenidos o en dientes que están hacia lingual, y la vía de salida más débil es hacia lingual, y entonces se utiliza una palanca de segundo género. Bien, a partir de acá ya vamos a trabajar con lo que es aplicación directa en la boca, por lo tanto, aquí me despido hoy y voy a armarles otro video para seguir con este tema. Bueno, hasta pronto.